Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amados hermanos, su palabra no, porque Jehová Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete. Y eso tiene que hacer ebullición en su alma, en todo su ser, sabiendo y teniendo la seguridad que Dios siempre cumple sus promesas. Usted tiene que estar firme sobre la fe, la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y si eso no le mueve a usted el tapete, amado hermano, mire, la palabra que Dios da no regresa a él vacía, mas da fruto en abundancia. Eso dice la palabra del Señor. Así es que con estos versículos bíblicos, que son sus cápsulas de vitaminas espirituales, le damos la bienvenida a esta sección de Génesis Inmigración Celestial con su cápsula de vitamina espiritual. Porque Dios quiere niños robustos, fuertes, niños que ya estén empezando a dar sus primeros pasos. Y así, como dijo el apóstol Pablo, os di a beber leche porque todavía no erais capaces de que pudierais comer vianda sólida. Bueno, no importa si usted está tomando leche o una vianda sólida espiritualmente hablando. Recuerde, estas son sus cápsulas de vitaminas espirituales en la sección de Génesis Inmigración Celestial. Y aquí estamos trayéndole la palabra de Dios que da ánimo, la palabra de Dios que lo hace estar firme sobre las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque yo no sé usted, pero yo sí puedo decir, como dijo ese salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo tengo sed, pero sed de conocer lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Tengo sed de que Dios hable a mi vida a través de diferentes acciones en mi trabajo, en mi interacción con mis amigos, con mis hermanos en la iglesia, con mi familia. Yo tengo sed de conocer al verdadero Dios, de sentir que esa palabra vive en mi cuerpo y que es real y que es verdadera. Y cuando enfrentemos algún problema en la vida, sepamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sepamos que caerán 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra siniestra, pero que a nosotros no llegará. Cuando hay momentos de miedo, de temor, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, más a ti no llegará. Tenemos sed de poder beber de esas corrientes de las aguas del Señor, de tener esa seguridad dentro de nosotros cuando llegue el momento apropiado en que cada versículo de la palabra de Dios que está siendo sembrado en nuestro corazón, tarde o temprano va a dar fruto, y va a dar fruto en abundancia, porque está cayendo en tierra fértil, porque ahí está usted absorbiendo los alimentos espirituales de su vitamina espiritual. Y gracias al Señor porque nos hace llegar hasta el día de hoy, hasta usted, nuestro hermano en Cristo Jesús, en esta sección de Génesis Inmigración Celestial. Y el día de hoy vamos a enfocar nuestra meditación en la palabra del Señor en el capítulo 20 del libro de Mateo. Capítulo 20 del libro de Mateo, y algo bien interesante: recibir el llamado de Dios para la vida nuestra, pero el llamado de Dios para ir a trabajar. No estamos hablando del llamado de Dios para la salvación, no, a usted como evangelista, como predicador, como diácono, como un obrero en la viña del Señor. ¿Cuándo recibió usted el llamado del Señor? ¿Cómo se recibe? ¿Qué me tiene que decir Dios a mí para que me invite a trabajar en su viña, a evangelizar, a ser, yo no sé, pastor, diácono, ministro del evangelio? Lo que usted quiera que sea su llamado, que usted lo sienta. ¿Cómo siente usted ese llamado? Como cuando usted va a buscar trabajo a un lugar y usted dice, no, yo quiero trabajar de cocinero porque prepara unas comidas mexicanas o centroamericanas, pero de chuparse los dedos. Y usted anda buscando trabajo, ¿de qué? De cocinero, porque esa es su profesión, es lo que usted sabe hacer, y usted va a los diferentes restaurantes a pedir trabajo. Aquí en la palabra del Señor encontramos a una persona, podemos decir un finquero,
un ranchero. Para que usted y yo lo podamos entender. Y acá en el libro de Mateo capítulo 20, los obreros de la viña. Usted sabe que allá en Israel hay muchas viñas, cultivan mucha uva para el vino de la uva, las diferentes cosas que sacan de la vid. Entonces estaba podemos decir, este ranchero, vamos a ponerlo así, sin por supuesto menospreciar ni rebajar la palabra ni la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Es para que usted lo pueda saborear y lo pueda entender. Él necesitaba empleados, necesitaba personas que vinieran y cuidaran su rancho, su finca, la finca de uvas que él tenía. Yo no sé, a trimear la uva, a cortar la uva, yo no sé para qué, pero los necesitaba. Y dice que salió a buscar obreros. En otras palabras, puso para que usted lo pueda entender, puso un anuncio en Facebook. Se necesitan empleados. ¿Para qué? Para venir a trabajar a mi viñedo. Se necesitan empleados. Salió ese anuncio en el IDD, el Departamento de Trabajo, y ahí estaba la lista de todos los empleados que él necesitaba, y de repente dijo, necesito esos empleados. Y él era el que estaba ofreciendo el trabajo a las personas, si usted lo analiza de esa manera, en el capítulo 20 del libro de Mateo. Él ofrecía el trabajo. Necesito empleados. Tengo que salir a buscarlos. Y se fue de mañana al mediodía, por la tarde, y fue a buscar empleados. Ahora, ¿cuándo fue esa vez? ¿Y cómo fue esa vez que el Señor le ofreció a usted trabajo y le dijo, mira, necesito empleados? Te necesito como evangelista, te necesito como ministro, te necesito como misionero allá en El Salvador o aquí en Europa. ¿Cuándo fue que usted recibió ese llamado y a qué hora del día usted partió para ese importantísimo trabajo para la eternidad? Ya les he contado que algo que a mí me impactó mucho leer en uno de estos libros, me parece que es de una escritora, la hermana Meyers, que tiene ese libro muy bonito, dice Lo que dice la Biblia. Si usted lo compra, es un libro muy bonito que le va a abrir a usted el marco del intelecto humano para poder entender los libros de la Biblia. Así es que ahí dice que nuestro trabajo es para la eternidad. Y yo dije, caray, si cuando yo trabajo no es para la eternidad, cuando yo estoy preparando un caso migratorio no es para la eternidad, y cuando usted prepara un platillo, usted que es cocinero en el restaurante, tampoco es esa comida que está preparando es para la eternidad. Nuestro trabajo, humanamente hablando aquí, no es para la eternidad. Pero aquí, siendo contratados por el dueño de la viña, el trabajo es para la eternidad. Y eso me impactó muchísimo y me movió el tapete, me movió el piso y caray, con que el trabajo que yo estoy haciendo es para la eternidad. Y me trajo hasta el libro de Apocalipsis, donde dice que aún los que mueren, dice, sus obras aún siguen con ellos. En otras palabras, que lo que usted trabajó sigue dando más fruto y más fruto y más fruto y más fruto, aunque usted haya pasado a la presencia del Señor. Y es interesante ver acá cómo este dueño de la viña, y a mí me parece también interesante ver cómo el Señor Jesucristo lo pone a explicar a esta multitud en el capítulo 20 del libro de Mateo. Tal vez todos eran campesinos, viñadores, y él, bueno, esto es lo que saben hacer, les vamos a hablar de la viña. Y les empieza a hablar de los obreros de la viña, ofreciéndoles trabajo en la viña, en un rancho de uvas, para que ellos lo pudieran saborear y entender. Y la palabra que aquí me impactó también es el capítulo 20, versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y esto no habla aquí de el llamamiento a creer en Cristo como su Salvador, sino está hablando de muchos son llamados a trabajar en la viña del Señor, pero muy pocos son los escogidos. ¿Será usted uno de los escogidos para trabajar en la viña del Señor? Pablo fue uno de los escogidos, Pedro fue uno de los escogidos. ¿Cómo el Señor escogió a Pablo?
las circunstancias usted las conoce, quedó hasta ciego Pablo. Usted conoce de qué trabajaba Pablo antes de trabajar para la viña del Señor. ¿Cómo fue el llamamiento suyo a trabajar para la viña? ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo sintió usted aquello que era efervescente en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma? Y usted dijo, no, lo tengo que hacer, tengo que trabajar, esa es mi vocación, yo lo sé. Yo sé cuántos tienen la vocación para trabajar, por ejemplo, en costura, saben hacer bonitos vestidos de novias, de quinceañeras, tienen la vocación para eso. Joyeros, que hacen joyas excelentes y muy, muy bien diseñadas, estilizadas, tienen la vocación para eso. Ahora, usted tiene la vocación para ser un ministro del Señor, para ser un evangelista, para ser un anciano en su asamblea, para ser un pastor, un diácono. ¿Cuándo recibió el llamado y qué sintió? ¿Cómo fue lo suyo? Porque dice la palabra de Dios que no son todos. Dice que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. En otra palabra, el Señor escoge lo mejor de los empleados en su viña para poder trabajar y predicar su palabra. ¿Es usted uno de los pocos escogidos? ¿Se ha preguntado usted eso? Y yo me preguntaba, y llega mi hermana en la noche y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, leyendo mi Biblia. ¿Qué estás leyendo? Y le digo yo, bueno, estoy leyendo a ver si a mí me contrataron o ando aquí nada más viendo. Y me dio mucha risa porque digo, Señor, ¿me contrataste? ¿Soy yo uno de los pocos escogidos? ¿Estoy yo siendo contratada para trabajar en tu viña? ¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Y se ha hecho usted la misma pregunta? ¿Anda usted nomás de mirón dentro de la viña y recogiendo cositas, pero no fue llamado, no fue escogido? Fue llamado, pero no escogido. ¿Cuántos se sienten realmente escogidos para el trabajo en la viña del Señor? Con esa pregunta nos vamos porque ya el tiempo se pasó, estamos ya retrasados. Con esa pregunta, esa indagación dentro de su ser, dentro de su alma, su espíritu, lo dejamos y nos vamos hasta la sección de Génesis y Migración Celestial. No se mueva, regresamos porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Regresamos.